Cada vez más las empresas y personas generan más y más información y datos. Por eso es necesario conocer múltiples herramientas para transformar y editar datos. Excel es un excelente programa que nos ayuda a transformar datos y editar cualquier tipo de información. Vamos a ver 7 trucos que nos ayudarán a ser más productivos a la hora de editar datos. Muy bien, tenemos el primer truco donde vamos a dar formato como números de teléfono. Muchas veces necesitamos dividir los números para poder hacer llamadas, para poder mejorar la visualización de los números. Vamos a tomar estos números, vamos a seleccionarlos y vamos a darle clic derecho, formato de celdas. Allí vamos a tomar el elemento de formato personalizado y vamos a colocar este formato que tenemos aquí. En general, quitamos allí lo que tenemos y colocamos entonces los formatos o los números dando los mismos formatos que tenemos en la parte de arriba. De esta manera, nuestros datos se separan y quedan con una mejor visualización. La forma 2 que podemos hacer esto es con una fórmula. La fórmula texto. La fórmula texto nos va a permitir entonces crear un formato que nos dé el mismo formato que tenemos aquí. Vamos a fijar para poder arrastrar y allí tenemos entonces nuestro formato que nos va a permitir visualizar mejor los datos. Así que tenemos dos opciones para poder visualizar los datos como número. Muy bien. Vamos ahora al truco número 2. En el truco número 2 vamos a colocar algunos de los datos con siglas adicionales. Para colocar ejemplo, la palabra metros en estos valores como si fueran 2 metros, 3 metros, 5 metros, podemos adicionarlo también con el formato personalizado. Damos clic derecho, formato de celdas y en formato personalizado vamos a entrar. Y aquí escribimos entonces este mismo formato que tenemos en la parte de arriba. Colocamos un numeral, espacio, comillas y la palabra metros. Y cerramos comillas. De esta manera el número adquiere el formato y ya puedo trabajar con los formatos de esta manera. Algo interesante de esta forma es que incluso podemos hacer una sumatoria y vamos a sumar o se van a ver sumados los elementos incluso con la palabra metros. Otra manera es también con o la forma 2 con la fórmula texto, la que vimos hace un momento también, y tomamos el texto y de la misma manera fijamos y de esta manera entonces podemos, fijémonos en la fórmula, tener el mismo texto y el mismo efecto. La diferencia con la anterior es que esta no es posible sumar, ya que va a quedar en formato de texto. Esta queda en formato de número y solo se ha cambiado el formato. Muy bien. Para el truco número 3, muchas veces necesitamos dar formato a el número de la semana como nombre de la semana. Tenemos dos fechas y aquí vamos a seleccionar la primera fecha, la cual queremos transformar en día. Vamos a decirle formato de celdas y vamos a ir a personalizada. En personalizada, en el tipo, colocamos simplemente 4 letras D de esta manera. 4 letras D de esta manera. Así que allí vamos a dar a aceptar y automáticamente se ven reflejados nuestras fechas en día de la semana. Estas fechas seguirán siendo los días. En la barra de fórmulas nos dice que la fecha es un día.
¿verdad? Sin embargo, el formato será diferente. La forma 2, también con nuestra fórmula texto, tomamos el texto y lo que haremos es dar un formato igualmente de día. De esta manera, y nos quedaría entonces el formato de día con la fórmula. Podemos arrastrar y tendremos el mismo efecto. Muy bien. En nuestro truco número 4, lo que queremos hacer es extraer los números y las letras de un texto alfanumérico. Aquí sencillamente vamos a escribir los números de la primera celda, que nos dice de esta manera: 175, 125, 5. Y colocamos también los siguientes que están al final, ¿verdad? Y aquí no importaría entonces si tienen letras y números, ¿verdad? El Excel es capaz de extraerlos. Seleccionamos toda la fila y vamos a nuestra herramienta llamada relleno rápido. El relleno rápido entonces me permite extraer los números quitando las letras, ¿verdad? Asimismo, en las letras puedo hacer lo mismo. Escribimos Medellín y si queremos dejar un espacio con el texto que aparece allí, que es estufa, colocamos entonces el texto. Estufa lo dejamos también separado. Seleccionamos igualmente y rellenamos. Y de la misma manera hemos extraído y limpiado nuestra base. Muy bien. Para el truco número 5 vamos a separar los nombres y los apellidos, ¿verdad? De la misma manera podemos hacerlo con nuestro elemento de relleno rápido. Vamos a escribir aquí el primer nombre, Mario Alberto, y de la misma manera podemos seleccionar y arrastrar hacia abajo, lo llenamos, y Delgado Pérez, de la misma manera podemos hacerlo. Y con la herramienta, recuerden, la herramienta de relleno rápido que se encuentra en inicio, allí, entonces arrastro y lo tenemos. Otra manera que podemos hacerlo es con fórmulas. Muchas veces necesitamos que el elemento se actualice o los nombres se actualicen. Así que las fórmulas son ideales para hacer esto. Para esto vamos a tomar la fórmula izquierda, tomamos el valor y hallamos, lo primero que hallamos es un espacio. Los espacios se deben hallar para saber hasta dónde va a llegar el nombre y el apellido, ¿verdad? Hallamos el espacio, colocamos luego el elemento o dentro del texto, que sería este, y cerramos allí. Allí encontraríamos solamente el nombre. Para poder adjuntar el apellido necesitamos entonces colocar un nuevo hallar que nos permita encontrar el apellido. Tomamos nuevamente el nombre completo y colocamos un 1, que significaría el número inicial de espacios. Cerramos el 1, sumamos el 1 y tenemos el nombre con fórmula. Fíjense la fórmula donde con 2 hallar es posible entonces encontrar el nombre y el apellido. Perdón, los dos primeros nombres, ¿verdad? Porque el apellido lo vamos a configurar en este momento con la función derecha. Simplemente tomo el nombre completo y resto la cantidad de caracteres del nombre completo menos la cantidad de caracteres de el apellido o de los nombres. Y de esta manera tenemos la separación de los nombres y los apellidos con fórmula.
Esta sería la fórmula que podemos usar aquí. Muy bien. Nuestro siguiente truco es cómo transformar números que están como texto en números. Muchas veces en las empresas se generan bastantes datos numéricos y estos datos bajan como texto a los archivos de Excel y no se convierten por sí solos. Así que nosotros debemos convertirlos. Vamos a mirar 3 maneras de convertir estos números que están alojados o albergados como texto a números. En la forma número 1, simplemente seleccionamos y con el elemento de alerta de Excel convertimos a número. Esta herramienta es muy conocida, ¿verdad? Y nos permite incluso saber que es un número y sumar. Vamos a validarlo con la fórmula esNúmero. La fórmula esNúmero es la que nos permite validar si un número es un número. Y correcto, hemos validado que es un número, ¿verdad? Si colocáramos la forma número 2 y la validamos con la fórmula esNúmero, vamos a darnos cuenta que no lo es. Así que cuando tiene estas pestañas, significa que no es un número. Otra forma entonces de convertir estos datos en número es simplemente seleccionándolos y yendo al menú de datos. El menú de datos vamos a seleccionar texto en columnas. En texto en columnas simplemente seleccionamos texto en columnas y damos finalizar. Así, de esta manera los textos se han convertido en números. Y por último, la forma número 3 es con la fórmula valor, una fórmula contraria a la fórmula de texto que nos da entonces el valor de cualquier texto, lo convierte en valor. Y aquí lo convertimos ahora en valor. Si lo validamos con la fórmula esNúmero, entonces nos dirá que es un valor verdadero. Así, de esta manera tenemos 3 maneras o 3 formas de convertir textos que están en número. Nuestro último truco entonces es ocultar fórmulas y ocultar valores. Para ocultar fórmulas tenemos aquí 2 fórmulas o varias fórmulas con 2 celdas. Si por algún motivo quisiéramos ocultar esas fórmulas, solo basta con dar clic derecho y darle formato de celdas. En formato de celdas vamos a ver que existen 6 pestañas, la última llamada proteger. Aquí simplemente colocamos el clic en oculta y damos aceptar. De esta manera, cuando simplemente vayamos a revisar, fíjense en la parte de arriba, vamos a revisar, protegemos la hoja y de esta manera automáticamente nuestras celdas damos aceptar, ya va a desaparecer la fórmula. En la parte de arriba ya no nos aparece la fórmula. Hemos ocultado la fórmula. Y para ocultar valores, por último, lo que hacemos es, si queremos ocultar estos valores, dar clic derecho, formato de celdas, y en los elementos de personalizada, basta con generar o colocar un punto y coma. De esta manera, al dar un punto y coma, los datos simplemente desaparecen visualmente, pero seguirán allí estando, fíjense, en la barra de fórmulas, lo que indica que el dato sigue estando, pero lo quiero oculto. Muy bien, estos son 7 trucos que tenemos para editar y transformar datos en Excel. Gracias.